Hermanos y hermanas, no olviden dejar un comentario, darle me gusta, compartir y seguir el canal. Transcurrieron los minutos, y después de media hora seguían sin encontrar la puerta. Ben Bruin empezó a dudar de su información, obtenida del antiguo gobernador planetario, cuyo terror le había parecido genuino. En aquel momento estaba convencido de que el miedo le impediría mentir. Hasta entonces no se habían topado con ninguna otra presencia, lo cual consideraban afortunado, pero sabían que esa suerte no duraría. Los orcos que habían dejado atrás en la planta no se darían por vencidos y seguramente ya estarían buscando otra forma de ascender a ese nivel. Dio gracias al emperador cuando un granadero anunció: Inquisidor, se solicita su atención. El estrecho espacio entre los dos almacenes apenas se notaba, pareciendo más un fallo arquitectónico que una vía de acceso. Sin embargo, daba a un callejón cubierto que terminaba en un muro de hormigón tras unos pocos pasos. En un recoveco cerca del final se encontraba una discreta puerta reforzada sin picaporte, junto a un cartel descolorido que advertía: solo personal autorizado. Ben Bruin hurgó en su capa y extrajo un juego de llaves. Probó varias en la cerradura de la puerta hasta que una encajó y giró suavemente, abriéndola. Dio un paso atrás, permitiendo que dos granaderos entraran primero. Sus luces revelaron un almacén común, con estanterías y cajas desechadas, todas vacías. Ben Bruin estaba a punto de seguirlos cuando un escáner múltiple se activó. Los granaderos alzaron sus armas y uno de ellos gritó: ¿Quién va ahí? Antes de que los ecos de su desafío se desvanecieran, los granaderos fueron atacados a tiros. Se dispersaron rápidamente, apagando sus luces y desapareciendo en las sombras. El jefe de guardia interino, Ben Bruin, asumió que era él, a pesar de no llevar distintivo de rango. Detuvo al resto del escuadrón con un gesto. Los destellos de los rayos láser cortaron la oscuridad. Ben Bruin escuchó un grito humano. Poco después, un informe a través del box lo confirmó. Todo despejado dentro del edificio, jefe de guardia. Aliviado, entró por el callejón y cerró la puerta detrás de sí, esperando que los orcos la pasaran por alto, como casi había sucedido con su equipo. Detrás de unas cajas, dos Krieg estaban junto a una soldado herida. Vestía el uniforme de la milicia local y aún estaba viva, aunque había recibido un disparo en un brazo. Estaba temblando y sudando, y la presencia imponente de un inquisidor no hizo más que intensificar su miedo. Inquisidor, yo pido perdón al emperador. ¿Quién eres? Ben Bruin le interrumpió bruscamente. ¿Qué haces aquí? Agente Hallan, señor. Respondió ella, proporcionando su número de servicio. En la oscuridad, no pude distinguir. Al ver esas calaveras, esas máscaras, pensé que... ¿Qué haces aquí? Repitió Ben Bruin. Alan, intentando recomponerse y respirando a pesar del dolor, explicó. Una operación especial, asignada por el gobernador mismo. Teníamos órdenes de permanecer en este edificio, sin abandonarlo jamás. Hay habitaciones arriba y provisiones para 5 años. No sé, ninguno de nosotros sabía exactamente qué estábamos custodiando, pero debe ser algo importante. ¿Cuántos son? Preguntó bruscamente un granadero. Éramos 5, Respondió Alan. pero nuestro sargento, cuando nos enteramos de los signos a través del sistema de emergencia, se llevó a 2 agentes para evaluar la situación. Le rogué que no lo hiciera. Incluso si hubieran evacuado la colmena, teníamos órdenes de... Eso suma 4 de ustedes. ¿Y el quinto? Alan parecía avergonzada. Hemos estado aquí, solo los 2, por más de un mes, sin noticias de los otros. Comenzó a decir que debíamos entrar en la cámara acorazada. Al principio mencionó que podría haber armas allí, pero después habló de ofrecer sus tesoros a los sinos, de negociar con ellos. No tuve otra opción, Inquisidor. Lo juro, tuve que... Ben Bruin se dirigió al granadero más cercano. Véndale la herida Ordenó. y tráigale agua.
Se apartó del soldado herido y rodeó otra estantería. En el centro del suelo, incrustado en la roca, había un tapón metálico redondo, de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, que brillaba bajo la tenue luz del lumen. 3 granaderos y el cazador de brujas se congregaron alrededor. Parece nuevo. Comentó uno. ¿Te sorprende? Murmuró Ben Bruin, arrodillándose para inspeccionar la protuberancia de cerca. El metal era liso, sin runas, pero de él sobresalían 5 ruedas de radios de distintos tamaños, asemejándose a hongos. Jefe de guardia, Dijo Ben Bruin. lleve a Hallam y a su escuadrón a los cuartos superiores. Señor, ¿podríamos dejar a uno de nosotros aquí? Lo que voy a hacer ahora no debe ser presenciado por nadie. Afirmó Ben Bruin con determinación. Entendido, Inquisidor. Ben Bruin esperó a que los demás se alejaran y permaneció en silencio por varios minutos más. Aprovechando que ya estaba arrodillado, dedicó ese tiempo a la oración. Luego, con un sentimiento de temor, se acercó a la rueda de cierre más grande. La tomó con ambas manos y comenzó a girarla en el sentido de las agujas del reloj. Cada vez que completaba un arco de 60 grados, un sonido mecánico resonaba y se sentía una vibración. Tras girarla 3 veces, cambió a la siguiente rueda, girándola en sentido contrario. Siguió así, repitiendo una secuencia memorizada. Apartó de su mente toda duda y otros pensamientos, concentrándose únicamente en la combinación. No podía cometer errores. Si lo hacía, las cargas explosivas fundirían los mecanismos de cierre y lo vaporizarían. Finalmente, la última rueda encajó en su lugar. El mundo alrededor de Ben Bruin pareció detenerse. Contuvo el aliento. El tapón metálico comenzó a moverse bajo sus manos. Una grieta se formó en el suelo a su alrededor, de la que escapó un vapor helado con un siseo venenoso. Después de un minuto, al no ocurrir nada más, metió los dedos bajo el borde del tapón y logró levantarlo a poco. Envió un mensaje de voz al jefe de la Guardia Krieg. 2 minutos después, 5 granaderos de Krieg se reunieron alrededor del tapón, agachados. A la señal de Ben Bruin, levantaron la pesada pieza de metal entre todos y la deslizaron a un lado, dejando al descubierto un gran agujero circular en el suelo. 2 escaleras, ubicadas una frente a la otra, descendían hacia la oscuridad. Esta cámara Explicó Ben Bruin. fue excavada por orden del gobernador. Bueno, del ex gobernador ya fallecido. Lo que contiene es lo que me trajo a este mundo. Los granaderos lo escuchaban atentamente, pero Ben Bruin se sintió desconcertado al ver sus 10 ojos inexpresivos fijos a él. Decidió no detenerse demasiado en eso. Habían llegado hasta aquí por fe, y ahora debían conocer la verdad antes de verla con sus propios ojos. De alguna manera obtuvo ciertos planos, y con la colaboración de una facción renegada del Adeptus Mecánicos, construyó ciertos dispositivos. Dispositivos prohibidos que podrían haber desencadenado la ira de la disformidad sobre todos nosotros. ¿Dispositivos prohibidos? Repitió el jefe de guardia de la Krieg, cuya voz Ben Bruin creía reconocer. ¿Armas, Inquisidor? El gobernador confesó sus pecados en su lecho de muerte. Continuó Ben Bruin, cuando en realidad murió torturado por el interrogador Ferran. Hasta su último aliento aseguró que sus intenciones eran buenas, y estoy inclinado a creerle. Su verdadero pecado fue la pérdida de fe. Temía un ataque Xenos y no confiaba en la protección del emperador. Mandó construir estas. Se corrigió a sí mismo, evitando mencionar nuevamente los dispositivos. Armas para proteger a su gente y a él mismo. Pero perdió la compostura cuando comprendió el verdadero alcance de su poder. Las ocultó en un lugar donde nadie pensaría buscarlas. Con eso, consideró que había dicho suficiente por el momento. Ben Bruin se acercó a una de las escaleras, comprobó su solidez y empezó a descender. El jefe de guardia se dirigió a la otra escalera y con un gesto indicó a su escuadrón que lo siguiera. Cuanto más bajaban, más frío sentía Ben Bruin, incluso bajo su gruesa capa.
El pozo resultó ser mucho más profundo de lo que Ben Bruin había anticipado, y después de algunos minutos se encontró una vez más bajo tierra. Reflexionó sobre la cantidad de trabajadores necesarios para excavarlo y bajar las armas prohibidas. Seguramente pocos estarían al tanto de lo que realmente estaban haciendo. No obstante, debían haber surgido sospechas, transformándose en rumores, y tarde o temprano, esos rumores siempre llegan a los oídos de un cazador de brujas. Finalmente, la luz de los granaderos iluminó un suelo sólido. Ben Bruin pisó con alivio y se frotó las manos para calentarse. El jefe de guardia descendió detrás de él, desenfundó su arma e indicó al inquisidor que se mantuviera a sus espaldas. Se agacharon para pasar por una abertura arqueada y Ben Bruin los siguió. La sala que encontraron más allá estaba excavada en roca oscura y era más pequeña de lo esperado. Un estante en la pared opuesta era su única característica. 4 pasos habían sido suficientes para alcanzarlo, pero Ben Bruin se detuvo tras 2. El jefe de guardia, de pie a su lado, parecía igualmente impresionado. Los demás granaderos se agolpaban en la entrada. 6 cilindros grises estaban asegurados al estante con abrazaderas y pernos gigantes. Cada uno medía casi 6 metros de largo y era tan ancho como un hombre. Tenían un extremo redondeado y otro plano, adornado con cortas aletas en forma de X. Cubiertos de polvo, Ben Bruin dio un paso más y limpió uno de ellos con la mano, pero luego se detuvo y sopló suavemente sobre su superficie. No había runas ni marcas de ningún tipo. Quienes ensamblaron estos artefactos no habían querido dejar huellas de su trabajo. Aquellos que conocían la existencia de los cilindros seguramente sabían para qué servían. Disculpe, Inquisidor. ¿Qué sucede? Preguntó Ben Bruin, algo molesto por la interrupción de sus pensamientos. El escáner múltiple indica, explicó un granadero detrás de él. El aire aquí es ligeramente tóxico. Ben Bruin suspiró. Era consciente de que eso podría ocurrir. Tome mi máscara y mi respirador, señor, ofreció el granadero. Ben Bruin lo miró sorprendido y negó con la cabeza. No planeo permanecer aquí más de lo necesario. ¿Podría decirme qué tiene pensado hacer? Reformuló su pregunta el jefe de guardia. ¿Qué necesita de mi escuadrón? La mirada de Ben Bruin se posó en los cilindros. Si fuera posible, si no fuera por los senos y su incómoda llegada, enterraría estas abominaciones en roca y las hundiría en el océano más profundo para que jamás pudieran ser recuperadas. Así debería ser. Eso es lo que el gobernador planetario debió haber hecho. El hecho de que no lo hiciera indica que aunque fuera mínimamente, aún consideraba algún uso para estas... Armas, señor. Estas armas, completó el jefe de guardia. Ben Bruin dirigió una mirada severa al jefe de guardia de la Krieg, que fue recibida por su máscara inerte. No tengo manera de deshacerme de estas armas, dijo con cautela. Por lo tanto, mi único objetivo ahora es asegurarme de que no caigan en manos de los orcos. El jefe de guardia se inquietó. Sería impensable. Se acercó a Ben Bruin junto al estante y examinó los cilindros detenidamente. Con 5 hombres, Inquisidor, dudo que pudiéramos transportar más de uno de estos cilindros a la vez. ¿El trayecto de regreso al Hades? No. Ben Bruin asintió. Eso sería completamente inviable y peligroso. No podemos ni siquiera asegurar su estabilidad. Supongo que sus mecanismos están controlados por cogitadores internos, pero una sacudida lo suficientemente fuerte podría activarlos de inmediato. Tanto el inquisidor como el jefe de guardia reflexionaron sobre la situación por un momento. Luego ambos se alejaron de los cilindros al unísono. Entonces, solo nos queda una opción, dijo el jefe de guardia. Ben Bruin asintió. Yo también. Debemos proteger estas armas con nuestras vidas. Cualquiera de ellas podría reducir la colmena Arathron a escombros, añadió Ben Bruin. Matando a todos los orcos en su interior, dijo el jefe guardia un poco apresuradamente. Si las 6 detonaran juntas aquí, en esta cámara subterránea. ¿Cuáles serían las consecuencias, Inquisidor? No puedo decirlo con certeza. La devastación podría alcanzar las colmenas vecinas.
El aire y el agua de este mundo podrían quedar envenenados para siempre. Como en Krieg, comentó el jefe de guardia. Ben Bruin se quedó pensativo. La comparación era evidente, pero oírla expresada tan directamente lo tomó por sorpresa. Había muchas más armas antiguas en la bóveda bajo Krieg. Murmuró. Se decía que eran cientos. Pero, ¿y si los registros estuvieron equivocados? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Y si en Krieg solo había 6 cilindros? ¿Y si eso fuera suficiente? Por supuesto, sí es cierto que este mundo ya ha sido evacuado. El jefe de guardia habló lentamente, con pesar. ¿Acaso temía la reacción del cazador de brujas a sus palabras? ¿O eran sus propios pensamientos lo que lo inquietaban? ¿Conclusiones formadas en una mente no acostumbrada a pensar por sí misma? Deberíamos contactar con el coronel, sugirió. El agente Hallam tiene un transmisor Vox con el alcance necesario para usarlo en emergencias extremas. El coronel está al tanto de la situación, aseguró Ben Bruin. Y está de acuerdo en que maneje esto según crea conveniente. 5 soldados son insuficientes para mantener esta cámara segura, señaló el jefe de guardia. Me temo que no hay suficientes soldados en este planeta para protegerla indefinidamente, acotó Ben Bruin. Es vital mantener a los senos lejos de estas armas. Exactamente, eso deben hacer. ¿A cualquier precio, Inquisidor? Ben Bruin respiró hondo, se enderezó y miró directamente a los ojos del jefe de guardia de la Krieg. A cualquier precio, afirmó con convicción. Debería marcharse, señor, sugirió el jefe de guardia. Mi escuadrón le escoltará de regreso al campamento, si el emperador lo permite. No hace falta, jefe de guardia. Sabía los riesgos cuando emprendí esta misión. Ben Bruin hizo una pausa. 5 soldados son muy pocos para mantener esta cámara. Uno puede lograr el mismo resultado. Los otros 4 pueden servir mejor escoltándote a un lugar seguro. Otro granadero dio un paso al frente. Si uno debe quedarse atrás, jefe de guardia, me ofrezco voluntariamente para esa tarea. Yo también me ofrezco, dijo otro y los demás se sumaron. Todos hemos vivido demasiado, dijo el jefe de guardia. Pero yo he vivido más que cualquiera de ustedes. Seré yo quien se quede. Los demás aceptaron su decisión sin protestar. Compartieron sus raciones y cantimploras de agua con él. Además, cada uno le entregó una granada perforante. No hubo despedidas ni palabras finales. Finalmente, fue Ben Bruin quien rompió el silencio. Volveremos a cerrar la cámara al salir, si es posible. Aunque no hay duda de que los orcos hallarán la manera de entrar. Esto podría nos dará a todos algo de tiempo. El jefe de guardia sintió con firmeza. Ben Bruin intercambió una última mirada con él a través del arco, antes de dar el primer paso en la escalera. El hombre de la Krieg permanecía inmóvil en el centro de la sala de armas, sus pensamientos ocultos tras su máscara fatalista. Tan pronto como salieron del callejón, escucharon a los orcos. Sus aullidos y las ráfagas de balas disparadas al aire por sus armas improvisadas resonaban desde todas direcciones. Ben Bruin se debatía entre 2 opciones: retroceder y esconderse tras la puerta reforzada, esperando que los sinos pasaran de largo, o huir, intentando tal vez alejarlos de la cámara. Eligió la segunda opción. Había estudiado detenidamente la estructura de la colmena y planeado una ruta de regreso al taladro de Hades que evitaba recorrer caminos ya transitados. El nuevo líder de equipo de asalto tomó la delantera. Avanzaron todo lo que pudieron antes de ser inevitablemente descubiertos. Los orcos convergieron hacia ellos desde diferentes puntos. Lanzaron una granada de humo y bajo su protección se refugiaron en otro almacén. Los orcos quedaron confundidos y jadeantes fuera, mientras Ben Bruin, con los ojos llenos de lágrimas por el humo, tuvo que dejarse guiar por los granaderos hacia el interior. El almacén había almacenado conservas en el pasado, pero desde entonces había sido saqueado y vandalizado. Se dirigieron hacia una escalera en una esquina y comenzaron a subir, buscando una salida a un nivel superior. El humo había irritado los pulmones de Ben Bruin, que ahora tosía y jadeaba. Habían llevado a Alan con ellos, convenciéndola de que sus órdenes ya no tenían validez y ella también luchaba por respirar.
Al pasar junto a una estrecha ventana, Ben Bruin echó un vistazo a las calles abajo, repletas de orcos. Aunque solo tuvo un momento para observar, no pudo localizar la tienda de armas. Sin embargo, la visión eliminó cualquier esperanza que pudieran haber tenido de pasar desapercibidos. Ahora era solo cuestión de tiempo, y muy poco tiempo. Recuperando el aliento, continuó subiendo las escaleras, impulsado por los granaderos que iban delante y detrás de él. Los gruñidos y pesados pasos de los senos resonaban ascendiendo tras ellos.